buenas a todos, todas, todes. Una vez más, yo soy Sara y esto es Mejor Sin Sujetador, una plataforma donde podremos hablar de educación sexual y de sex coach. En este caso quiero hacer un vídeo más personal, un vídeo de tú a tú, donde me quiero abrir, quiero ser sincera con vosotros y conmigo misma sobre el por qué estoy haciendo este proyecto y el por qué me interesa el estudiar educación sexual y hacer su divulgación. Es cierto que yo no tuve una educación sexual decente, ni por parte de mis padres, ni por parte del centro educativo, entonces yo me tuve que buscar las mañas para poder aprender yo por mi cuenta y el poder tener una vida sexual plena, decente y sana. Y claro, ¿dónde está? ¿Dónde hay una educación sexual buena? En la calle, en ningún lado. Entonces, a través de las redes sociales, a través de internet en general, muchas personas hemos aprendido no solo de sexo, de cualquier otro tema. Entonces, es mi forma de aportar ese granito de arena de, jolín, ya que no tuve, pues quiero que otras personas sí que la tengan. Y es cierto que yo solo tengo 22 años, pero me parece importante que una persona de mi edad hable para personas de mi edad, de mi generación. Creo que lo van a entender mejor y creo que va a ser una conexión más directa y nos vamos a poder entender mejor. Es que es cierto que, no sé en otros países, pero en España yo veo la gran influencia de la represión franquista que sigue aún presente, y eso ha hecho que nuestra visión del sexo sea bastante nefasta, bastante limitada, y si lo juntamos más con una sociedad que es bastante cristiana, pues veo que nos hemos cerrado de mente en cómo tener una vida sexual buena. Y entonces pues de nuevo veía importante de que con mi granito de arena se pudiese cambiar esta forma, y que como sociedad, como el futuro que somos, creo que es importante tener un cambio de mentalidad sobre ese tema y sobre cualquier otro tema. Es cierto que no quiero imitar a las típicas sexólogas, sex coaches, terapeutas de pareja, psicólogos en relación al sexo, etcétera. No quiero ser como ellas porque veo que tiene una visión bastante centrada en algo que a mí no me interesa sobre lo que es el sexo y el cómo disfrutar del sexo. Para mí, creo que siempre veo lo típico de las reviews sobre juguetes sexuales, cómo masturbarte bien, cómo masturbar mejor a otras personas, las ITS o las ITGs. Vale, que eso está bien, sí, pero lo veo como me falta algo, ¿sabes? Entonces yo también quiero hacer esa pequeña contribución de me falta esto, entonces yo quiero ayudar a que vayamos un poquito más allá de simplemente comprarnos un juguete sexual y pensar que es lo mejor del mundo. En este aspecto pienso mucho y tengo muchísima influencia de Ray Puig, que os dejaré las redes sociales por abajo, pero es una de las personas que me ha enseñado la que más. Yo siempre he ido lo máximo a sus talleres, me leo todos sus posts de internet, me leo todos sus tweets, etcétera, porque me parece súper importante la perspectiva que tiene, que es muchísimo más social, mucho más reivindicativa de lo que es la sexualidad. Ella es antropóloga y me gusta muchísimo que eso se va, es que no es que se vaya más allá, es que se va a 2 kilómetros más allá de la perspectiva que tenemos sobre el sexo, y es que la admiro muchísimo y de alguna forma u otra quiero ser como ella, ojalá. No sé, ella es más social, más política. Los otros creadores de contenido son de otra forma, son más light, son muy, nos quedamos en la superficie. Yo quiero contribuir haciendo una combinación de ambas, de vale, yo también quiero enseñar a gente que no sabe cómo tener unas buenas relaciones sexuales, pero también el por qué esas relaciones sexuales no están funcionando. Pues claro, ahí se queda cojo, es como como dar peces a la gente que no puede comer sin enseñar cómo pescar. Entonces yo lo veo un poco de esa forma, y es eso, que quiero dar un buen contenido de calidad donde realmente estemos luchando por una sexualidad sana. Quiero que mi contenido sea feminista, antirracista, que no sea capacitista, LGBT friendly, porque esa es nuestra realidad, o sea, y nuestra sexualidad depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de cómo la sociedad nos está poniendo muchas opresiones y de cómo la sociedad nos influencia. Entonces me parece súper importante de que vivimos una sociedad muy heteronormativa. Es eso, me parecía importante hacer este vídeo porque no parecía yo misma a la hora de hacer los vídeos anteriores, al menos sin realmente decir este punto de vista, porque de nuevo me gusta tanto como la perspectiva social como la perspectiva más práctica, vamos a decir, respecto al sexo, y que quiero ser más auténtica con mis vídeos, quiero ser más auténtica a la hora de hacer divulgación, porque esto requiere tiempo, requiere sacrificio para hacer algo por la gente, porque me interesa mucho el educar, me parece súper importante. Entonces simplemente que tengo una perspectiva bastante activista sobre la educación, independientemente de lo que quiera enseñar. Esta es la forma de enseñaros que yo no soy vacía, que yo quiero hacer un cambio importante en la sociedad. Así que bueno, yo creo que esto es todo y espero que me entendáis, espero que vayáis con una perspectiva diferente a ver mis vídeos, que reflexionéis al respecto, que no os quedéis en la superficie, porque es que si no, no estoy haciendo bien este proyecto. Y eso, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Chao.